Muy buenas tardes, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde vamos a hablar con un tipo súper interesante, vamos a entender un poco de nuevas teorías que pueden ser súper útiles para entender hacia dónde puede ir Bitcoin y las demás criptomonedas. Le doy la bienvenida en este live que es pregrabado a Jorge González, que nos va a contar un par de cosas, pero antes de nada les voy a mostrar un video de un solo minuto que lo van a poder ver y analizar para que entiendan de qué estamos hablando en este momento. Entonces, acá les dejo. Inflation has just pretty much come about from nowhere. Bueno, entonces muy buenas tardes. Como les contaba, acá estamos con Jorge, lo conozco desde hace muchos años, estudiamos juntos en el colegio, vivía en Bogotá, hoy en día está viviendo en otro lugar, vamos a preguntarle dónde está y es bien interesante todo lo que ha estado haciendo y por eso lo traje al canal. Creo que su análisis y su expertise con respecto a la teoría de restricciones puede servir mucho para entender hacia dónde puede ir la economía mundial, la macroeconomía y qué pudiera pasar con las criptomonedas, con Bitcoin, con XRP y con todas las que seguimos acá en el canal. Bienvenido Jorge al canal, es un placer tenerlo acá. Bernardo, muchísimas gracias por la invitación. Hace muchísimo no nos veíamos y es realmente un gusto estar acá. Bueno, mi nombre es Jorge González Moll. Vivo en Escocia ya desde hace más de una década. Sin embargo, pues nací y me crié en Bogotá. Mi profesión es ingeniero industrial. Tengo un MBA de la Universidad de Arizona y también cursé la maestría en economía austriaca de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid con el profesor Jesús Huerta de Soto. Y lo hice porque estaba muy interesado en aplicar teoría de restricciones, que es el tema del cual vamos a estar hablando, para la macroeconomía. Ok, buenísimo. Pues qué chévere tenerlo acá, de verdad, hace 1000 años no nos vemos, me he encontrado con su hermano varias veces, bueno, y él fue el motivo por el que estamos acá. Un saludo grande a sus hermanos, son dos, ¿no? Y bueno, no, entonces, cuéntenos de forma resumida, para no ir a hacer algo que la gente no entienda, ¿qué es la teoría de restricciones y cómo pudiera servir? Vamos más adelante a entender por qué cree usted que puede servir en cuanto al mercado de las criptomonedas, de Bitcoin y todo eso de blockchain que viene y que es la evolución, porque es ese cambio disruptivo que estamos todos esperando. Muchas gracias. Bueno, la teoría de restricciones busca ver un proceso, una organización, una empresa como un sistema. Al ser un sistema, entonces su concepto básico es que, de acuerdo con el principio de Pareto, no sé si lo recuerdan quienes han estudiado algo de estadística, Pareto lo que decía es que el 20% de las causas van a ocasionar el 80% de los efectos. Sin embargo, eso es para variables independientes. Un sistema, sea una organización o, como es mi argumento, la macroeconomía, va a tener variables dependientes y por lo tanto la aplicación de Pareto es aún más crítica. El 0.1% va a causar o ocasionar el 99.9% de los efectos. Y esto es algo supremamente profundo, porque lo que Pareto nos está diciendo es que, primero, es muy importante enfocarnos. Y segundo, lo que nos está diciendo es que tenemos que entender en qué enfocarnos. Bueno, ¿qué más les puedo contar acerca de la teoría de restricciones? La teoría de restricciones fue creada por un físico israelí llamado Eliyahu Goldberg. Y él lo que hizo fue, a través del entendimiento de este concepto, que es enfocarse en aquel 0.1%, lograr el apalancamiento para mover el proceso, la organización, el sistema hacia donde
queremos moverlo. Y al final del día, lo que la teoría de restricciones busca es las respuestas a 3 preguntas. 1, ¿qué cambiar? 2, ¿a qué cambiar? Y 3, ¿cómo causar ese cambio? De tal suerte que la teoría de restricciones en realidad y usa la palabra teoría. Sin embargo, si le preguntamos a la gente que nos define la palabra teoría, seguramente van a pensar que es algo abstracto, algo etéreo. Sin embargo, lo que la palabra teoría significa es que con muy pocos conceptos yo puedo entender una gran cantidad de fenómenos. Y de eso se trata la teoría de restricciones. Entonces, la teoría de restricciones tiene 4 principios básicos y voy a tratar de compartir mi pantalla. Ya no le sé si comparto la pantalla, ya le ayudo. Pero eso es interesante, porque cuando uno habla de teoría, realmente, usted me empezó a hablar de teoría y yo dije, no, qué vaina tan, no, qué pereza. Pero no es pereza, es bien interesante lo que usted tiene que contarnos acá. Mire, ahí ya tiene la presentación. Muy bien, entonces, sí, cuando decimos la palabra teoría, para nada estamos hablando de algo etéreo o abstracto. Lo que en realidad estamos diciendo es una manera científica de entender un sistema, por complejo que ese sistema pueda parecer, y entender cuál es su punto de apalancamiento para poder mover ese sistema hacia la meta a la cual queremos que llegue. Y teoría de restricciones no es ciencia de cohetes, no es rocket science, como alguien podría pensar, sino todo lo contrario. Uno de sus pilares precisamente es simplicidad inherente. Entonces, Bernardo, dígame de estos 2 sistemas, ¿cuál considera usted que es el sistema más complejo y cuál es el más simple? El de los colores pues, me parece más sencillo y el azul es el más complejo, me pareciera. Pareciera, sin embargo, si usted le pregunta a cualquier físico, a cualquier ingeniero, ellos le tendrían que decir que en realidad el sistema más simple es el sistema B. ¿Por qué? Porque el sistema A no conocemos las interdependencias, no sabemos qué puede suceder si movemos cualquiera de estos círculos. Podemos estar moviendo el verde, pero no sabemos qué va a suceder con nosotros. De hecho, lo que le podría decir es que este sistema probablemente tiene 3 órdenes de magnitud de mayor complejidad en comparación a este. ¿Y por qué digo que este sistema es mucho más simple, el B? Porque a pesar de que nos pueda parecer, y voy a decir entre comillas, complejo, porque va a ser difícil de describir y seguramente nos va a tomar mucho más tiempo describirlo y entender las interrelaciones y las dependencias y las variabilidades entre cada uno de sus entidades, en realidad yo puedo mover este sistema porque sé que este es el punto de apalancamiento. Si me fijo, este círculo es el círculo que afecta a todos los demás. Este sistema, esos son los sistemas que vemos en la realidad, porque son sistemas de variables dependientes. Y recordemos que lo que hemos hablado del principio de Pareto es que en un sistema con variables dependientes, el 0.1% de las causas ocasionan el 99.9% de los efectos. Pues acá fácilmente lo que usted dice, tiene razón, se ve la relación entre un punto y los demás. En cambio, en el otro no se tiene ni idea y no está definido, no está claro, y de pronto los colores pueden tener algún significado diferente y no sabemos realmente la interrelación entre ellos. Exacto. Es lógico. Listo, chuleado. Chuleado, muy bien. Entonces nos devolvemos. El otro principio de la teoría de restricciones es que todo conflicto puede ser removido de la realidad. Y esto se define en 2 aspectos. 1, no hay contradicciones en la naturaleza y tampoco hay conflictos en la realidad. Y esto podrá parecer bastante complicado y cualquiera que esté casado pues va a decir, ¿cómo así que no hay, que no hay conflictos en la realidad? ¿Eso cómo puede ser posible? O cualquiera que trabaje en una organización. Pues, bueno, y le voy a poner un ejemplo. Suponga, Bernardo, que nosotros tenemos que medir la altura de un edificio. Y supongo que a usted la altura de ese edificio de 3 pisos, usted es ingeniero civil, ¿cuánto puede ser la altura de un edificio de 3 pisos? Por ahí unos 9 metros aproximadamente. Podrían ser unos entre 9 y 10 metros, sí, de altura total. Perfecto. Supongamos que usted lo mide con un sistema de medición y a usted le da 20 metros y a mí me da 5 metros. Ok.
le puedo garantizar que usted y yo, que somos ingenieros, no vamos a decir, vamos a hacer un compromiso. Entonces vamos a sumar 20 más 5, que nos da 25, y lo vamos a dividir entre 2. Luego la altura de ese edificio es más o menos 12.5. No, eso no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir por cada uno de los pasos para entender cómo midió usted el edificio, cómo lo medí yo, si estamos utilizando un patrón de metro como corresponde, si estamos haciendo bien la medida, etc. Luego, en realidad no hay una contradicción. Si hay una contradicción o un conflicto es porque nosotros lo hemos puesto ahí. Bien. Ok. ¿Alguna? No, ahí vamos entendiendo. Listo. Muy bien. Entonces Vamos en el vamos, segundo, vamos vamos al al cuarto pilar, al tercer pilar, perdón. el tercer pilar. El tercer pilar, y este también le parecerá pues a las personas algo increíble, pero el tercer pilar es la gente es buena. Ahora, yo lo que haría sería hacerle una adición a este principio. La gente es tan buena como los incentivos que tiene. Y este principio es muy importante porque en realidad lo que quiere decir es no hay que culpar a las personas cuando vemos que algo no está saliendo bien, porque esa no es una solución. Culpar a una persona pues no es la solución a lo que queremos solucionar. Y hay una frase del creador de teoría de restricciones muy relevante que es: dígame usted cómo me mide y yo le diré cómo me comporto. Si usted me mide de manera ilógica, no se sorprenda de que me voy a comportar de manera ilógica. Entonces eso yo creo que para cualquiera que ha trabajado en una organización donde usualmente tenemos silos, cada uno con diferentes incentivos porque tienen diferentes metas, pues esta reflexión creo que viene al caso. Y por último, el cuarto principio es nunca diga que sabe. Y eso es porque a pesar de que seamos expertos en un proceso, en un concepto, en cualquier cosa que estemos trabajando, siempre hay espacio para mejorar y debemos acercarnos nuevamente al tema con una mente abierta, en el sentido de que podemos y es posible encontrar mejores soluciones para elevar aún más el sistema. Bueno, y simplemente Venga, para... Sí, un segundo le pregunto, nos vamos a agarrar en los pilares y le hago un par de preguntas de eso, a ver. claro. Bueno, pero acá entonces consideramos que toda la gente es buena, o que es buena, pero entonces es buena de acuerdo a cada una de las percepciones que tenga de las personas. Digamos, yo puedo, pues, o es lo que entiendo yo puedo decir, son buenos los que son, pues por ser hablar de un tema religioso, los que son judíos. Esa gente es buena, y los que son musulmanes, entonces no son buenos, pues por generar algo de conflicto ahí, o no tiene nada que ver. Lo que hay que ver es que la gente es tan buena precisamente como esos incentivos que tiene, como esos principios o valores que tiene, de tal suerte que si las personas tienen ciertos incentivos, pues se van a comportar de esa manera. Pero O ¿es sea, desde no el hay que... punto de vista mío o es desde el punto de vista como del, no sé cómo analizarlo? Pues este principio de la gente es buena debe ser es uno de los principios de teoría de restricciones, y creo que es importante en el sentido que hay que entender cuáles son precisamente los incentivos de la otra persona, y al entender esos incentivos vamos a entender el por qué se comporta de esa manera. Ok, listo. Esa era como, quería ver si era desde el punto de vista del que lo está juzgando a uno o desde la sociedad o no sé, quería como... Pues Sería. un ejemplo práctico podría ser si usted está trabajando en una empresa y, por ejemplo, el área de producción se comportan de una manera y uno no puede entender por qué se comportan. Yo estoy trabajando desde el área de cadena de abastecimiento y hay fricciones entre los departamentos, pues lo que hay que entender es por qué ellos se están comportando de esa manera. Y muy seguramente lo están haciendo es porque las metas que tienen para su silo organizacional son distintas a las metas que puede tener mi área de trabajo. Es por ello que teoría de restricciones de lo que trata es de ver de manera holística el sistema para entender cuál es la restricción del sistema, porque la restricción del sistema, y voy a volver aquí a este ejemplo del sistema B, la restricción del sistema es la que va a dictaminar lo que se denomina el throughput, es decir, lo que puede producir un sistema por unidad de tiempo. Ok. De tal suerte que si yo no me enfoco
en mejorar esto y me dedico a mejorar todo el resto, en realidad el sistema no está mejorando. Y creo que la mejor manera de plantear esto es con lo que en teoría de restricciones se denomina los 5 pasos del proceso de mejoramiento continuo. Y el paso 0 es definir la meta del sistema. Por ejemplo, una empresa, pues la meta de una empresa es hacer dinero ahora y en el futuro. La meta, por ejemplo, de un hospital debe ser pues entregar o mejorar la salud de las personas. La meta de la policía pues debe ser mejorar la seguridad de las personas. Entonces, lo primero siempre es definir cuál es la meta de la organización, la meta del sistema. Luego, identificar la restricción del sistema, explotar la restricción, nuevamente porque la restricción es la que dictamina el throughput, es decir, lo que un sistema puede producir. Independientemente que usted mejore las cosas en todas las otras áreas, si no las ha mejorado en la restricción, el sistema como tal no va a poder producir más. Y cuando uno habla, uno pues dice la palabra restricción, no es una palabra, la restricción no es mala per se, la restricción es la que dictamina el throughput, es decir, cuánto puede producir esa capacidad que tiene. Exactamente, es la capacidad máxima del sistema. Porque todo lo demás, en realidad, así esté al 100%, el sistema no va a poder producir más que la restricción. Y ahora voy a mostrar un ejemplo un poco pues, más didáctico. Por lo pronto, el tercer paso es subordinar todo el resto a la restricción para que precisamente el 99% no se ponga, no obstaculice al 1%, que es el que está generando el throughput. Y el paso cuarto es eleve, si ya hizo todo lo anterior, que fíjese que todo lo anterior usted no ha tenido que invertir ni un centavo, porque esto ha sido seguramente pues ha identificado aquí seguramente en cómo decidió explotar la restricción. Usted cambió políticas, procedimientos. Cuando usted subordinó todo el resto de áreas a la restricción, también lo que hizo fue cambiar las políticas y procedimientos. Y solo en este paso, cuando ya la restricción no puede producir más, ha llegado a su capacidad física máxima, entonces que usted va a elevar esa restricción y ahí bueno, va a invertir con el propósito de incrementar el throughput. Y una vez que lo ha hecho, muy seguramente esa ya no va a ser la restricción. Una vez que usted ha elevado la capacidad de esa restricción, seguramente ya no lo va a hacer, no va a ser más la restricción, por lo cual debe evitar la inercia y vuelva aquí al paso 1. Entonces, alcanza a ver la pantalla. Sí. Entonces, tenemos un sistema que tiene, creemos que tiene cierta capacidad y por ende debe tener ciertos resultados. Sin embargo, esa no es la realidad. La realidad es que tenemos siempre una restricción. Por lo tanto, los resultados actuales van a ser mucho menores al resultado esperado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este proceso de mejoramiento continuo, de mejora continua de teoría de restricciones? Bueno, el paso 0 es cuál es la meta de su sistema. En este caso, nuestra meta es tener mayores resultados. El paso 1 es identifique la restricción. Esa es la restricción porque esa es la que está dictaminando cuánto es el resultado máximo. El siguiente paso sería, si ya identificó la restricción, es maximice el uso de esa restricción. Es decir, explote la restricción al máximo. Sí. El siguiente paso, entonces, va a ser subordinar todo el resto de las otras áreas a la restricción, de tal suerte que esa restricción siempre tenga, si es un proceso, materia prima para poder procesar, si es ventas, pues que no se acaben los inventarios, si es distribución, pues siempre haya los medios para hacer la distribución, etc. Ya una vez que se ha hecho todo eso, entonces el siguiente paso es elevar la restricción. Entonces aquí nos damos cuenta que hemos elevado la restricción, el resultado ha mejorado del sistema, ¿sí? Pero entonces lo que va a suceder es que esa ya no va a ser la restricción, debemos evitar la inercia y volver a hacer todo el proceso nuevamente, que es volver a identificar la restricción y seguir nuevamente con el proceso. Y esto es una caricatura que yo creo que es muy diciente, y es que, mire, cualquier mejora que usted haga que no sea una mejora hecha en la restricción es una ilusión. ¿Esa la puede poner más grande? Estamos viendo la chiquita. Permítame. A ver si... No sé cómo se pone más grande. Wait. Es que tengo dos pantallas y tranquilo. La presentación está viendo es en la otra pantalla.
No, esa es la típica, que uno no sabe bien cómo funciona. Fresco. Bueno, Listo, en- entonces ahora sí. entonces en esta caricatura aquí yo creo que es bastante diciente porque vemos que la fábrica está funcionando perfectamente bien, están entrando las materias primas, la fábrica está funcionando, procesando todo para producir el producto final y aquí en la parte de ventas, pues resulta que se han quedado sin productos para vender y lo que tenemos es que la restricción es el pasar de la fábrica, el inventario final, pues La tienda. al lugar de ventas, a la tienda, de tal suerte que si esta empresa insiste en mejorar la sala de ventas, si insisten en mejorar aquí la producción, pues no están haciendo nada. De hecho, lo que están haciendo es gastando cualquier cantidad de recursos y dinero para mejorar lo que no les va a ayudar a mejorar su balance y sus ingresos y su caja. Entonces, yo creo que este es un muy buen ejemplo. Muy bien, entonces aquí, simplemente para contarles, hemos visto uno de los aspectos de teoría de restricciones, que es ese proceso de mejoramiento continuo. Sin embargo, hay otros procesos que se llaman los procesos de pensamiento, y estos son realmente los que utilicé para aplicarlos a macroeconomía. Y el que vamos a ver es este, que es el árbol real, el árbol de la realidad actual. Ok. Entonces, simplemente voy a cambiar aquí a Acá otra. mientras que está buscando todo eso, le hago publicidad política pagada, política económica pagada, Por para favor. contarles que le pueden comprar el libro a través, les voy a poner un link del libro que se llama Teoría de Restricciones Económicas, según entiendo. Lo pueden encontrar y les voy a poner un link para que lo usen. Eso creo que puede ser interesante. Vamos a seguirle. Cuéntenos entonces. Gracias. Bien, este es el artículo sobre el libro, el cual lo escribí en diciembre de 2022 y pues se ha titulado La teoría de restricciones austriaca. Bien, entonces, como hemos visto, en esos procesos de pensamiento está el árbol de realidad actual. El árbol de realidad actual lo que busca es describir la realidad al tomar todo lo que vemos como, o llamamos problemas, pero que en realidad son efectos o síntomas de una causa más profunda. Volvamos al principio de Pareto para sistemas con variables dependientes, en la cual sabemos que una sola causa es la que determina todos los efectos de ese sistema. Así las cosas, lo que hay que entender es que lo que llamamos muchas veces problemas en realidad son simplemente los síntomas de esa causa raíz. Y la manera de construir el árbol de la realidad actual es describiendo de manera concisa esos síntomas que vemos y luego unirlos de tal manera que encontremos cuál es la causa y cuál es el efecto, y cuál es después el efecto de ese efecto, y así sucesivamente. Y al hacer eso, lo que vamos a encontrar es que en la parte inferior de ese árbol de realidad hay una causa fundamental, que es el apalancamiento de todo el sistema, o es la restricción de todo el sistema. Entonces, lo que yo he hecho es ponerme a la tarea de describir lo que en teoría de restricciones se denominan efectos indeseables o síntomas. Hay una manera pues de escribirlos que tiene que ser escritos en tiempo presente, sin culpar a nadie, tiene que ser un efecto, tiene que ser, digamos, malo en sí mismo y por eso es un síntoma negativo, etcétera. Y después hay que ir uniéndolos utilizando esa lógica causa-efecto, de tal suerte que podamos llegar a esa causa raíz. Entonces, bueno, estas son todas esas entidades, son más de 400. Entonces, Wow. este es el árbol de realidad. Obviamente no vamos a ir por cada una de ellas, sino lo que vamos a hacer es, vamos a ir por el árbol resumen. Y esto es una de las cosas interesantes que tiene teoría de restricciones. Si bien puede resultar muy complejo el describir la realidad macroeconómica, yo puedo hacer un resumen de esa realidad
con este árbol de realidad más pequeño. Bien, entonces, ¿qué tenemos en la parte inferior de ese árbol de Navidad? Y lo que, Navidad no, perdón, ese árbol de realidad. Bueno, feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, ya se acerca la Navidad, empiecen a comprar los regalos. Bueno, ese árbol de realidad que tenemos en la parte inferior, y ahora, ¿qué se hizo? Aquí está. Y lo que vamos a hacer es ir recorriendo cada una de estas entidades. Bernardo, y usted va a hacer Devil's Advocate, para ver si esto lo vemos en la realidad o no lo vemos en la realidad. La idea es que esto está reflejando en mayor o menor medida lo que vemos en cualquier país. Y esto es un rango. Habrá países donde estas cosas suceden más o suceden un poco menos, pero suceden. Entonces, voy a empezar por este lado de acá. Entonces, si usted le tuviera que preguntar a 10 personas de la calle si la población espera niveles incrementales de bienestar que sean proveídos por el Estado, por el gobierno, ¿qué le responderían 8 de esas 10 personas? No, las 10 quieren que el gobierno les dé algo. Exactamente. Entonces, y nuevamente, sí, dependiendo del país, seguramente en un país 8 dirán que esperan que el gobierno les dé incrementales niveles de bienestar, en otro país serán los 10, en otro país serán 5, pero digamos que ese es el pensamiento. Y por el otro lado tenemos que, y dígame si esto es verdad, el gobierno necesita para financiar sus políticas pues más y más dinero. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? Listo. Ahora vamos a ir causa-efecto, es decir, si estas son las causas, ¿cuál sería el efecto cuando esto sucede y esto sucede? Entonces, el efecto como lo veo yo, y esto es en resumen, nuevamente, este es el resumen de 400 entidades, el resumen es que si el gobierno necesita más dinero, más y más dinero para financiar sus políticas, porque la gente espera mayores o mejores o niveles incrementales de bienestar que sean proveídos por el gobierno, pues lo que va a suceder es que la cantidad de dinero en circulación va a incrementarse. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? Sí, claro. Listo. Ahora, si esto es verdad, si la cantidad de dinero en circulación va a incrementarse, ¿cuál sería la consecuencia lógica? Pues que el dinero va a perder valor. O sea, money is debased, en el sentido de que está perdiendo su valor, su capacidad de compra. ¿Estaría usted de acuerdo? Sí, obvio. Ahora, si todo lo anterior es cierto, ¿qué sucede cuando el dinero, hay más dinero en circulación y ese dinero pierde su valor o pierde su capacidad de compra? Inflación. Exactamente. Hiperinflación. Sí, ahora, y nuevamente, habrá lugares, habrá países, y esto es un rango, habrá lugares donde la inflación será muy alta, habrá lugares donde la inflación será menor, pero hay inflación, cualquiera que ella sea. Ahora, si todo lo anterior es cierto, ¿estaría usted de acuerdo que va a haber una presión para controlar o reducir la tasa de inflación? Que el gobierno va a tener esa presión pues, de parte de los ciudadanos de reducir o controlar la rata de inflación. Pues claro, obvio. Obvio, van a tratar de que haya mucha plata, de que haya mucho beneficio, pero que la inflación no se vuele. Y pues esto es bien lógico. Vale, entonces, y lo siguiente, si eso sucede, es que muy seguramente lo que va a suceder es que las tasas de interés, porque uno de los mecanismos que tienen los bancos centrales para tratar de controlar la inflación es utilizar las tasas de interés. Dado que hay esa presión para reducir la rata o como está creciendo la inflación, pues los bancos centrales van a utilizar las tasas de interés que se van a distorsionar, porque la tasa de interés, lo que hay que entender es que es el precio del dinero. Y lo que nos está diciendo la tasa de interés es si yo debo ahorrar o debo invertir,
o si debo esperarme para ahorrar o invertir en el futuro. Cualquier cambio que hace un banco central a la tasa de interés pues la distorsiona, porque ya la economía va a tener otras señales y por ende la persona que quería ahorrar pues ya no lo va a hacer o sí lo va a hacer y antes no quería hacerlo la persona, el empresario que quería comprar más bienes de capital, a lo mejor con ese cambio la tasa de interés ya no lo va a hacer. Ahora, ¿qué sucede cuando la tasa de interés se distorsiona? Entonces, lo que hemos estado diciendo, mire, las compras, el consumo, los investments, Inversiones. las inversiones, se difieren o se hacen a un tiempo subóptimo. Es decir, yo no las estoy haciendo en el momento donde normalmente las haría, sino las envío hacia el futuro o siempre son subóptimas. Ahora, si todo lo anterior está sucediendo, y lo que hay que entender es que esto no es una fotografía como tal, sino esto es una película. Esto es en dinámico. De tal suerte que si todo esto está sucediendo, pues lo que va a pasar es que va a haber una distorsión ahora de precios. Ya el primer precio de la economía, que es la tasa de interés, fue distorsionada. De ahí en adelante, el resto de los precios se van a empezar a distorsionar. También he distorsionado la inversión, también he distorsionado los préstamos, porque he cambiado digamos, la manera como las personas querían hacer sus compras, sus consumos y sus inversiones. Ahora, ¿qué sucede cuando distorsioné la inversión, distorsioné los precios? Esto lo que usualmente ocasiona es que vamos a tener excesos de lo que no se necesita y escasez de aquello que se necesita. Okay. Y esto a su vez lo que ocasiona es que cuando tenemos escasez, pues seguramente de algo, seguramente las empresas que están en el sector pueda que sigan funcionando porque la escasez lo que va a traer son mayores inversionistas en esa área. Pero, por ejemplo, cuando tenemos demasiado de algún producto, de algún servicio, lo que va a ocasionar es que algunas de las empresas que están en ese sector pues ya quiebren porque hay demasiada oferta. Entonces, por este lado, bueno, ya hemos hablado de la distorsión de los préstamos que ocasiona pues deudas malas. A su vez, cuando las empresas empiezan a ir, pues antes de una empresa irse en bancarrota, pues la empresa empieza a operar con pocas o nulas ganancias, empiezan a perder dinero. Para ello, entonces, para no tratar de perder dinero, pues lo que va a pasar es que seguramente van a tener que despedir gente. Si pueden pagar menos, pues van a pagar menos. Por este otro lado, si tenían deudas, pues ya no las pueden pagar. Y lo mismo, pues también va a suceder con los individuos. Aquí va a suceder algo y es que pues las inversiones van a fallar. Nuevamente, cuando el nivel de deuda mala ha crecido, pues ya lo que vemos es que no solamente las empresas, más empresas siguen deteriorando su posición y su balance y van en bancarrota, sino también los bancos. Por este lado, pues si hay desempleo, si hay bajo nivel de ingreso, pues la gente es cada vez más pobre. También pues hay gente que ha hecho inversiones, las ha perdido, es más pobre. Y si todo eso está sucediendo, pues hay recesiones, que también son alimentadas porque los bancos han fallado y más empresas se han ido en bancarrota. Ahora, ¿qué suele suceder cuando los bancos y las empresas fallan? Bueno, pues que hay los bailouts, los salvatajes o las nacionalizaciones por parte del Estado. Y por este otro lado también hay incrementos en la regulación, porque si algo falló, pues la respuesta del Estado es que falló porque no había suficiente regulación. Esa suele ser la manera como actúan. Y ahora, si todo esto se une, tenemos creciente regulación, estamos nacionalizando, estamos haciendo salvatajes, hay recesiones, la gente es más pobre, pues esto lo único que hace es que el presupuesto nacional que había, pues se agota y que la deuda nacional crezca. Ahora, esto está sucediendo todo el tiempo y lo que va a pasar es que se va a formar un ciclo, un loop. Porque ¿qué pasa cuando tenemos que la deuda nacional se incrementa
y que adicionalmente pues el presupuesto se agota y ya no alcanza para todo lo que el gobierno quería hacer, y adicionalmente los individuos son más pobres. Pues ¿qué va a suceder? Cuando los individuos son más pobres, ¿qué van a pedir los individuos? Un creciente nivel de bienestar que sea proveído por el Estado. Y por el lado del Estado, cuando el Estado agota su presupuesto, incrementa su deuda nacional, pues ¿qué va a suceder? Va a usar cómo fondearse. No va a tener como, o sea, necesita más y más Entonces se vuelve un ciclo no virtuoso, sino vicioso. Vicioso, exactamente, una espiral viciosa. Y sí, es una espiral descendente. Nuevamente, esto es un rango. Habrá países donde esto sucede más y más rápido, otros donde sucede menos rápido. Habrá países en los cuales los niveles de pobreza no son tantos, los niveles de bancarrotas no son tantos, donde las inversiones fallan, pues no son tantos, pero en todo caso está sucediendo. Ahora, no sé cuánto tiempo tengamos, pero... No, eso le iba a decir, porque es que yo les tengo que ir, Okay. pero no quiero cortarlo, quiero entonces, llegar a que esta teoría podamos listo. explicarle cómo se puede relacionar con el Bitcoin. Ya vamos para allá. Muy bien. Es lo más importante. Listo. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es el tema común que estamos viendo en este árbol de realidad? El tema común que estamos viendo es el sistema Fiat. Para los que no saben qué es el sistema Fiat es el sistema mediante el cual el dinero, quien dictamina qué es el dinero, es el Estado. Entonces el Estado dice, o sea, Fiat en latín significa make it so, o sea, es dar la orden de que algo sea, a pesar de que que me preguntaba eso. Esta mañana estaba oyendo algún economista y pues estaban hablando de este tema de la moneda Fiat y pues en contraprestación a las monedas digitales, y yo, bueno, pero Fiat, ¿qué significa? Porque Fiat nunca antes la había oído hasta que empecé a seguir el tema de las criptomonedas. Entonces, el dinero Fiat es que el Estado, como autoridad, dice, esto es dinero. ¿Qué lo respalda? Nada. Pero dicen, esto es dinero. Antes del año 71, Estados Unidos estaba bajo el estándar, el patrón oro, y de hecho, bueno, en realidad el patrón oro se acabó antes de la Primera Guerra Mundial, y el primero en acabar con el patrón oro fue el Banco de Inglaterra. Entonces uno de hecho podría decir que hemos estado sin patrón oro desde principios del siglo XX, y que en el año 71, cuando Nixon dijo que ya no iba a devolver las reservas de oro que otros países le han dado a Estados Unidos, pues ahí sí ya se terminó de acabar. Ahora, eso justo lo estaba mirando porque salió, fue una reunión de que fue en Bretton Woods en el 44, cuando se estaba terminando la guerra. Y bueno, no quiero profundizar ahí porque eso es parte del video que les tengo listos, mejor dicho, ya lo tengo escrito y todo, pero yo creo que esa teoría suya suma a esa teoría de ese video que es hacia donde creo yo, y creo que hacia donde vamos a terminar con esta charla con usted. Bueno, sígale, no lo interrumpo más. Y por favor, tantas preguntas como sean necesarias. Entonces, bueno, vamos a saltar un poco porque vamos a ir a la dirección de la solución. Como yo les contaba, teoría de restricciones, lo que se trata es de entender qué cambiar, a qué cambiar y cómo causar el cambio. Entonces, para entender qué cambiar, necesitamos, pues ya lo hemos hecho, que es el análisis de ¿cuál es la restricción? La restricción actualmente es ese dinero fiat, es ese sistema de dinero fiat que lo que hace es que el dinero que uno gana pueda ser debased, no sé cuál será la palabra adecuada en español, pero el dinero fiat en realidad es como un cubo de hielo en el desierto de Sahara. No, o sea, está buenísima esta explicación. De hecho, esa metáfora. Yo creo que es una buena metáfora porque es la manera de explicar cómo va perdiendo valor cada segundo. Usted estaba hablando de
el acuerdo Bretton Woods. Bueno, creo que le da una mala noticia, y es que su dinero fiat es como ese cubo de hielo en el Sahara, pero le voy a dar otra mala noticia, y es que no solo usted sufre la inflación de su banco central, sino que sufre la inflación del dólar, porque el dólar es la reserva de valor. Estados Unidos lo que hace es exportar su inflación, de tal suerte que ellos no sufren toda la inflación que debieran, porque la han exportado al resto de países. La exportan pues precisamente vía los bonos del tesoro, la exportan vía los demás tienen tenencia de dólares como reserva de valor o tratando de conservar el valor. Pero si usted ve un gráfico de lo que ha perdido un billete o $100 mejor, como $100 de principios del siglo XX hoy en día equivalen creo que a $1. No, mucho menos. Es impresionante el cambio, y esa gráfica me va a gustar, me va a tocar buscarla antes de hacer el video, porque uno ve esa cantidad de billetes que están imprimiendo, y cada vez que hay un problema terminan imprimiendo más, y cada vez para tratar de solucionarlo es imprimir. Y parte de esto de lo que estamos hablando, después de que se acabó el Bretton Woods en el 71, llegaron en el 73, cuando hubo esa crisis de petróleo, empezó el tema de vincular o generar una cobertura entre el dólar y el petróleo. Y el petróleo era ese commodity que iba a ser el que iba a que era la gran necesidad de todo el mundo. Que se empieza a acabar esa necesidad o esa dependencia del petróleo, y el dólar hoy en día, en junio de este año, hace 3 meses, se acabó ese acuerdo, porque hay otras entidades que están tratando de amarrar sus compras al petróleo, y ya no quieren tener que depender del dólar para hacer eso, para no seguir dependiendo de la inflación del dólar, como dice usted. Sin embargo, pueden quedar en peores manos, porque si escogen, no sé, el rublo o el yuan, el renminbi, van a quedar en peores manos de inflación, pensaría yo. Tendríamos que discutir eso un poco más, pero bueno. Pero es lo que están tratando de hacer. Entonces están desarmando a un país que ha sido una superpotencia económica, que nos ha liderado en todo este tiempo, y lo que están es tratando de poner un reemplazo. ¿Será el Bitcoin? ¿Podría ser una alternativa? No sé. Esa sería como la discusión para tener. Bueno, entonces, ya que usted ha mencionado a Bitcoin, vamos a mirar cómo este análisis usando teoría de restricciones para hacer una verificación independiente de los postulados de la Escuela Austríaca y la Escuela Española de Economía están ligados a esa posible solución. Entonces, la dirección de la solución que yo propongo con este análisis es el de asignar derechos de propiedad, pero esto va mucho más allá de solo al dinero. Esto también habría que asignar derechos de propiedad por ejemplo, a la finca raíz, pero empecemos con el dinero. El dinero siempre ha sido una institución privada, y lo fue hasta que se eliminó el patrón oro, porque el oro era algo material que las personas podían tener en su haber, y pues a menos de que viniera el rey a quitárselos, pues lo tenían, y era algo privado. ¿Qué sucede con el dinero fiat? ¿Y de dónde sale el dinero fiat? Le hago una pregunta que estuve viendo hace poquito. Hace un tiempo en Estados Unidos prohibieron la tenencia del oro, ¿cierto? Eso fue en el año en el año 1933. ¿Cuál era el presidente de aquella época? ¿Roosevelt? Sí, Roosevelt. Roosevelt, si no estoy mal. Él emitió un decreto, una ley, lo que fuere, para confiscar. De hecho, confiscó todo el oro que los estadounidenses tenían en sus bancos. Obligaba a las personas a entregar todo el oro que tuvieran pues, en sus casas, donde lo tuvieran, a excepción de que fueran joyas. Y hasta el año, creo que hasta los 70s, era prohibido para cualquier persona en Estados Unidos tener oro físico como tal, que no fuera joyas. Entonces y eso era para amarrar ese patrón oro el oro a la moneda, me imagino. Correcto. Sin embargo, lo que suele suceder, y esto pues podríamos irnos a lo largo de toda la historia, siempre que
Yo creo que es importante y relevante entender de dónde surge el dinero fiat, porque el dinero, o mejor no el dinero fiat, sino los billetes como tal. Los billetes es una tecnología y es una tecnología que funciona de la siguiente manera. Antes, en lugar de yo cargar mis monedas de oro, porque pues eso es peligroso tenerlas en la casa, y estoy hablando hace 500 años, hace 1000 años, etcétera, o andar con ellas por un camino, pues lo mejor era dárselas a un banquero. El banquero las guardaba y me daba una nota a cambio de ese oro. Lo que sucedió es que las personas empezaron a usar esa nota para transar y hacer pues todas las transacciones con las demás personas en la economía. Y de ahí sale pues las notas, los notes o los billetes como tal que conocemos hoy en día. Entonces la idea es que eso siempre estaba o tenía que estar respaldado por oro. Sin embargo, lo que terminó sucediendo, como siempre ha sucedido con bancos centrales o bancos normales, es que si, dado que las personas guardan los ahorros en el banco y no todos van por sus ahorros al mismo tiempo, pues a los banqueros siempre se les ocurre la idea de que ¿por qué no prestamos este dinero? Y lo prestan porque saben que no todas las personas van a volver por sus ahorros en el mismo instante. Bueno, el Banco Central va un poco más allá. Ellos emiten notas, emiten billetes que no estaban respaldados por oro. Ahora, ya el colmo de los colmos es cuando acaban con el patrón oro y el respaldo es cero y simplemente emiten los billetes. Y ese es el sistema en el cual estamos viviendo hoy en día. Entonces, la dirección de la solución, bueno, hay al menos 3 soluciones y usted puede pensar en una cuarta. Yo voy a decir las 3 que yo veo haciendo este análisis. La primera, la población espera incrementales niveles de bienestar. Pues una solución puede ser cultural y es que la gente no espere del Estado nada. Eso es una solución. Pero es bastante difícil cuando precisamente la economía va mal, la gente no tiene ingresos. Ya lo hemos visto aquí en este espiral que simplemente cada vez empeora, donde eso es bastante difícil que las personas opten por eso. Pero, por ejemplo, hay países, y lo estamos viendo con Argentina, donde hay un cambio cultural. Y Antonio Gramsci precisamente decía, tómese la educación y la cultura, que lo demás vendrá por añadidura. En la medida que ese cambio cultural se pueda dar, entonces esta podría ser una solución. La otra solución por este lado es que el gobierno reduzca su gasto, reduzca su aparato, mucho que el leviatán que es el Estado, reduzca su tamaño. Ahora, ahí podemos decir que la solución está en manos del problema, porque el problema es el Estado precisamente. Y la tercera solución, que me parece a mí que es la que realmente nos puede dar en el corto, mediano plazo un cambio importante y relevante, es esta de asignar derechos de propiedad, empezando por el dinero. Esa asignación de derechos de propiedad es, por ejemplo, Bitcoin. Bitcoin es propiedad real, ¿sí? Y la solución es precisamente que ese dinero sea privado, realmente privado, que sirva como una reserva de valor, pero para tiempos digitales, pues ya andar con oro es algo bastante complicado. Es decir, usted en un aeropuerto, usted no puede ir con un lingote de oro y esperar, no lo van a dejar montarse en el avión, seguramente le van a confiscar ese lingote de oro. Mientras que 12 o 24 palabras que pueden ser sus claves de BTC no se las pueden confiscar. Lo otro, también se necesita que ese dinero tenga que ser descentralizado, que sea antiinflacionario. Y yo creo que hay que subrayar la parte descentralizada, porque cualquier dinero que sea centralizado, por más de que los emisores de ese dinero digan que no lo van a devaluar, que no lo van a hacer debasement, en cualquier momento eso puede cambiar. A lo largo de la historia ha habido muchas ocasiones en las cuales el Banco Central ha dicho, no voy a devaluar la moneda, no voy a imprimir más, y al final siempre terminan haciendo porque la presión es grande del Estado tener más dinero pues para financiar todas sus políticas. Entonces, el planteamiento y análisis final es que hay una evolución real a un dinero digital que es realmente propiedad privada
y que nos puede servir como reserva de valor. Y fíjese, hay una cosa interesante y es, usted es bueno en el trabajo que hace y la pregunta es, ¿por qué aparte de ser bueno en el trabajo que hace, le toca también ser un súper buen inversionista solamente para tratar de contrarrestar la inflación? Eso no tiene ningún sentido. No. Uno debería tener una herramienta que le permita ahorrar el fruto de su trabajo en algo que sea antiinflacionario, que sea inconfiscable, que sea descentralizado. Y pues, de acuerdo con este análisis, la solución definitivamente es esa adopción creciente de Bitcoin. Bueno, venga que no nos podemos alargar más porque si no esto es eterno, pero no porque usted, la verdad está buenísima y no sé, cae como anillo al dedo. De verdad, estaba sin pensarlo. Estábamos hablando desde hace rato para sentarnos a hablar de este video, de este tema. Y yo me puse a investigar el siguiente tema para hablar y estamos en la misma línea. Estamos en la misma línea de pensamiento y me sirve muchísimo esta teoría para pensar que la posibilidad de que Bitcoin sea esa reserva de valor, esa propiedad, lo importante es que realmente, pues para que tenga más valor, es que más gente lo utilice. Y me puse a analizar y me encontré una ley en alguno de los cada cosas que yo leo que se llama la ley de Metcalfe. No sé si la conoce. No, ¿de qué se trata? Y no sé si lo estoy pronunciando bien. Metcalfe es una ley que indica que si usted estaba usando el teléfono de la casa, el del disquito, y de pronto usted dice, oye, ahora quiero empezar a utilizar el celular, pero el celular solamente me funciona con otro celular, no sirve de nada. Mi celular no va a servir para nada, pero sí me sirve si otra persona también tiene celular, como los walkie-talkies. Un walkie-talkie no me sirve si no hay otro walkie-talkie. Claro. Entonces, cuando empiezan a aparecer que hay más personas utilizando celular y uno tras otro se empieza a crecer la red, se vuelve una cosa que va de locos. La adopción de esa nueva tecnología, que puede ser lo mismo que estamos hablando de Bitcoin y de todo esto, la nueva tecnología que se está adoptando va a hacer que sea mucho más apetecible ese nuevo sistema y va a dejar atrás un sistema que ya pues hoy en día nadie utiliza un teléfono fijo en la casa. Se transfiere a la otra tecnología, como pasó de tener los cassettes que usábamos en el colegio con el esfero haciendo así, recordando a usar el disco, el CD, y después pasó y hubo tecnologías que no pudieron avanzar y expandirse de tal manera que fueran llamativas para otros. Entonces, el Bitcoin, trayendo esta teoría a nuestra charla, el Bitcoin va a ser más apetecible cuando más personas estén involucrándose. Y esto está pasando de la misma manera y más, incluso un poco más, que la adopción del Internet. El Internet del valor, como lo hace referencia a la gente de Ripple y de XRP, que es este sistema de las criptomonedas, es una cosa que se está expandiendo y adoptando a una escala incluso mayor que Internet. Y en ese sentido, el Bitcoin va a tener, y las criptomonedas que tienen valor, las que tienen realmente una utilidad, van a ir aumentando su valor, es por esa aplicación de la ley de Metcalfe. De acuerdo. Sí, yo creo que ahí la adopción, pues es como en todo, es lo más importante. Con Bitcoin lo que veo es, hay unos catalizadores de esa adopción. Por ejemplo, pues ya tenemos el ETF que salió a principios de este año, en spot. Creo que en estos días le van a dar permiso a un banco para empezar a custodiar Bitcoin. Y por otro lado, el próximo año hay unos cambios en la regulación de contabilidad en la cual antes se penaba a las empresas que tuvieran Bitcoin en sus balances porque solo podían reportarlo por el menor valor que hubiera tenido. Luego estaban esos balances siendo castigados. El próximo año eso cambia y
se va a poder reportar Bitcoin al fair A precio de mercado. value, a precio de mercado, de tal suerte que, bueno, empresas como MicroStrategy, yo creo que MicroStrategy ya está usando ese sistema de contabilidad porque era posible usarlo a partir de este año, si no estoy mal, pero el próximo año va a ser ya el estándar. Entonces, esos son los elementos donde se está trayendo mayor adopción, tanto de bancos, empresas, y bueno, lo que más me gustaría ver a mí es la adopción por parte de individuos. Al final del día, la única manera de preservar su riqueza, el valor que usted, el fruto, el esfuerzo de su trabajo, es mediante algo que tenga realmente, que pueda preservar ese valor. Lo voy a poner un ejemplo. Lo que la gente ha hecho durante mucho tiempo es, por ejemplo, invertir en finca raíz, precisamente como manera de preservar el valor de su riqueza. Sin embargo, si usted trae esa inversión a valor presente neto con la inflación, muy seguramente esa apreciación que usted cree ver es solo la inflación. Luego no. Y fíjese leyendo y oyendo a Michael Saylor, habla que a pesar de que ese es el valor, el activo más perdurable en el tiempo, sí, antes de Bitcoin, tiene más o menos una vida útil de un año, de 100 años. Sí. ¿Y por qué pasa? Porque es que usted tiene la casa, que usted le vive metiendo plata para mantenerla al día, manteniendo al día, pero llega un momento en donde, pues, la inflación y el costo de meterle tanta plata a esa casa, pues esa casa ya está que se cae y las vigas están... Y no solo eso, los impuestos. En 100 años, lo que usted ha tenido que pagar de impuestos es el valor de ese inmueble. O de varios. Es decir, que si el inmueble no ha producido un flujo de caja, en 100 años usted volvió a pagar el inmueble. Ahora, como parte del análisis que yo hago hay que empezar por el dinero. El dinero tiene que volver a ser una institución privada, pero no solo es el dinero lo que necesitamos que vuelva a ser una institución privada. La finca raíz debe ser una institución privada nuevamente. Para cualquier persona que ha comprado una vivienda, bien sabe que en realidad no la ha comprado. Vive en arriendo y le paga un arriendo al Estado. Ese arriendo se llama el impuesto sobre el inmueble, que es un impuesto sobre la finca raíz. La valorización también se la van a cobrar sobre las obras que puedan o no hacer en los alrededores. El caso es que en realidad no le pertenece, porque en el momento que usted no pague esos impuestos, le embargan el inmueble y se la quitan. Entonces no es cierto que sea propiedad privada. Exactamente. En cambio, Bitcoin es algo que se puede conservar. El costo de almacenamiento es insignificante, irrelevante, y dura pues para pasarlo a las siguientes generaciones, porque al final del día pues yo creo que lo que Bitcoin va a hacer es cambiar lo que se denomina, lo que los economistas llaman la preferencia temporal. Entre más baja sea la preferencia temporal de una persona, significa que esa persona está ahorrando más y capitalizando hacia el futuro. Y capitalizar es algo muy importante, y seguramente no vamos a tener tiempo, Bernardo, pero usted me debería hacer dos preguntas de lo que vimos en el análisis del árbol de realidad, y es ¿qué define los salarios en cualquier sociedad o en cualquier economía? ¿Y cómo es que hay desempleo si todo tiene que hacerse con el concurso de la acción humana? ¿Cómo es posible que haya desempleo si todo necesita el concurso de la acción humana? Entonces esas dos preguntas te las dejo para que me las haga más adelante, porque es importante. Acá volvemos a charlar. Entender los conceptos, y entendiendo esos conceptos vamos a entender aún más por qué la dirección de la solución tiene que ser esa de hacer del dinero nuevamente una institución privada, hacer de la finca raíz una institución privada nuevamente, y así con las demás factores de la economía. Oiga, bueno, Jorge, pues no, es que ojalá tuviéramos más tiempo, pero también un video mucho más largo, una sentada más larga, pues la gente no lo aprovecha. Entonces, más bien, pongámonos una cita, la programamos más luego. Le dejo ver el video que yo voy a hacer esta semana. Usted me opina y volvemos a charlar y seguimos profundizando, y le voy a preguntar eso sí, claro que es
me parece interesante entender un poco más, porque fíjese que las funciones de la Fed, de la Reserva Federal de Estados Unidos, es mantener primero que todo la inflación, controlar la inflación y mantener el empleo. Y mantener el empleo, pues que significa es no solamente tener a la gente ocupada, sino tenerles con buenos salarios. Entonces, ahí hay una contradicción ahí. Sí. La Fed sigue imprimiendo dinero, sacándolo del aire, y sin embargo creen que las personas van a poder mantener o mejorar su ingreso. Un oxímoron. Sí, de acuerdo. Bueno, no, pues muchísimas gracias por tu tiempo y no olviden, los que nos siguen, primero que todo, darle like al video, suscribirse al canal, comprar el libro de Jorge, que además lo pueden encontrar. ¿En dónde lo encuentran, Jorge? Está en Amazon. Ok, de una, fácil. Ahí ahorita les ponemos en la descripción, me la queda viendo. Y no sé, cualquier otra cosa, también si quieren ponemos el email de Jorge para que le escriban cualquier mail que quieran preguntarle cualquier duda. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo, y para todos, sigan a Crypto Bernie. Bueno, un abrazote. Chao, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Vale, chao.